La situación interna en la hermana República de Colombia, así como los enfrentamientos del grupo extremista islámico Hamas en la Franja de Gaza contra Israel, son las dos noticias internacionales más importantes del momento, y sobre ella tenemos que reflexionar. Jamás hablemos solamente de los asuntos del Perú, porque Perú forma parte de una comunidad humana, parte de la comunidad internacional, y todo lo que ocurra cerca o lejos siempre nos va a afectar de una u otra manera. Y para poder dilucidar, reflexionar sobre estos acontecimientos, nada menos que uno de los mejores internacionalistas peruanos para hacernos llegar su punto de vista y, por supuesto, qué vías de solución podrían tener ambos problemas. Me refiero al doctor Miguel Ángel Rodríguez Mackey, con quien ya estamos enlazados aquí en PBO Radio. Miguel Ángel, qué gusto. Un gran abrazo. César, encantado de estar contigo, con todos ustedes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, empecemos por Colombia. Tú escribiste una columna, en tu habitual columna del diario Correo, algo muy interesante, la fuerza inteligente para Colombia. ¿A qué te refieres con la fuerza inteligente luego de todo lo que hemos visto, las revueltas, evidentemente la participación también provocadora de agentes subversivos, pero la falta de tino del propio presidente Iván Duque de haber presentado un proyecto de ley de reforma tributaria en plena situación crítica que vivimos cualquiera? Yo creo que si en el Perú se le ocurriera a Francisco Sagasti presentar una propuesta de aumentar tributos, sería pues terrible, lo cuelgan en la Plaza de Armas, ¿no? Cuéntanos un poco sobre ello. Sí, César, efectivamente, a estas alturas del partido ya van 16 días de las revueltas, protestas, enfrentamientos en todo Colombia. Y creo que el presidente, que así como tuvo un reflejo inmediato a los pocos días de retirar el proyecto enviado al Congreso para la reforma tributaria, como muy bien dices, en plena pandemia, eso era un latigazo. Colombia tiene ahora cerca de 3 millones de gentes que han vuelto o están en una pobreza extremis. Entonces, lo que está pasándole ya debe denotar del propio Ejecutivo, del propio Iván Duque, una respuesta, yo no diría pues conciliadora, porque aquí no hay partes en el estricto senso de una negociación, pero quien tiene que dar el primer paso para lograr el objetivo inmediato, calmar toda Colombia. Colombia parece, como le decía en otra columna también, la Roma de Nerón, y esto porque lo que más se está exportando es la represión. Como muy bien dices, ya sabemos que hay infiltrados, subversivos, Foro de Sao Paulo, revoltosos, disidentes de las FARC, pero lo que capitaliza la situación grave de Colombia es lo que se hace visible por las redes, que incluso tienen sus cuotas de mentira. O sea, los fake news aquí también deambulan y mucho, pero lo que se denota, lo que estamos viendo, Iván Duque lo están criticando porque solamente desde el Palacio de Nariño dirige la situación de crisis. Bueno, se desplazó hasta Cali, donde, como sabes, allí está el mayor número de las revueltas, pero todo eso el presidente tiene que licuarlo y pensar, por ejemplo, como pasa en otros países de nuestra región, el rol que cumple la iglesia colombiana, peruana, chilena, etcétera, tiene pues un matiz de neutralidad. Debería acudir a ella para crear un frente de diálogo. Es exactamente lo que no quieren los disidentes de las FARC, lo que no quiere el Foro de Sao Paulo, y más bien, cuanto más represión denote, haga, lleve adelante el gobierno, se va a mostrar mucho más abusivo. Ya viste, las Naciones Unidas ha salido al frente, las organizaciones internacionales. Todo eso no es bueno porque no capitaliza buena imagen y no está terminando, lo que más me preocupa, de legitimar a un proceso que el presidente en los últimos 3 años lo estuvo llevando bien y quedándole 11 por delante, lo ha debilitado. Tenemos que reconocerlo. Claro que sí. Has tocado diversos aspectos, querido Miguel Ángel,
que sería necesario profundizar. En principio, aquí han confluido diversos sectores tras las protestas, es decir, no ha sido solamente una reacción que podemos llamar globalmente ciudadana, sino sectores campesinos, sectores obreros, sectores profesionales, estudiantes, y de lo cual, evidentemente, como ya se ha subrayado, participan también gente que quiere hacer profundizar estas contradicciones sociales en la hermana República de Colombia y sacar un provecho. En segundo lugar, te has referido al desplazamiento de Iván Duque hacia Cali, donde no fue muy bien recibido, e incluso las conversaciones que él ha sostenido con representantes oficiosos, por supuesto, de esta protesta tampoco ha llevado a buen puerto, lo que significa que el liderazgo del presidente de la República ha quedado muy mellado. Y ahí te quería justamente sobre estos aspectos preguntar. Se ha hablado mucho de la solidez institucional de Colombia, su fortaleza democrática, pese a haber enfrentado durante 60 años a las guerrillas y todos los problemas que conocemos. ¿Crees que está en un punto de disrupción la democracia colombiana a raíz de estos sucesos? Mira, es un tema bastante delicado. Yo creo que si no la democracia, sí el presidente, porque comprenderás que cuando el interlocutor deja de ser un hombre fuerte, sólido, que dé y muestre ponderación, equilibrio, entonces ahí está el problema. Y claro, en el caso colombiano es más sensible todavía porque acaban de salir ellos de una etapa muy violenta, como fueron los años de la subversión manifiesta por las FARC y el Ejército de Liberación Nacional. Yo estuve el mismo día en que había llantos de alegría, el 1 de octubre del año 2016, en que se lleva a cabo el plebiscito por el acuerdo de paz, y entender la dimensión de salir de la violencia para entrar a una fase de tranquilidad y que ahora se pueda perder, provoca evidentemente muchas preocupaciones notables, y el presidente está debilitado. Claro, tiene Estados Unidos como el gran mecenas, y que para muchos en geopolítica convierte a Colombia en un enclave de Estados Unidos, y que uno dice, no le va a pasar nada a la democracia porque Estados Unidos está allí. Mira, Estados Unidos sabe, como dice Henry Kissinger, cuándo meterse, cuándo involucrarse. Acaba de ganar Arce en Bolivia, y Estados Unidos ha tenido que respetar. En su momento, al comienzo, ganó Hugo Chávez en 1998 y Estados Unidos tuvo que mirar. Aquí estamos frente a una situación que evidentemente no tiene una raíz en su accionar democrática, sino más bien la virulencia que quiere aprovechar la subversión, y el presidente, que hasta ahora tiene firme apoyo de las Fuerzas Armadas, pues debe de capitalizar y apoyarse en eso para entrar a la etapa del diálogo. Faltando 11 meses para que su gobierno concluya, él tiene que asumir que su rol en estos momentos es calmar la situación que vive el país. De lo contrario, mira, nadie te aguanta 16 días más de una situación de esa naturaleza. Y le van a encontrar hasta las flaquezas que no puedan ser racionales en el manejo político, siendo un hombre joven, siendo un hombre con mucha preparación, con estudios afuera, igualito nomás porque Colombia es un país que ha atravesado por una fractura interna, y hoy día los que están al otro lado de la orilla, con Petro a la cabeza, bastante solapado, quieren tumbarse al gobierno. Así es, Petro, el exalcalde de Bogotá, además que es un hombre de tendencia radical. Hay sectores que están pidiendo el adelanto de elecciones también en Colombia. ¿Tú ves factible que si Iván Duque no domina esta situación, con la habilidad que lo hacía además su mentor, el expresidente Álvaro Uribe, que pese a ser también de unas posturas muy extremas, combatió mucho los acuerdos de paz también con la FARC, con el Ejército de Liberación Nacional, y sin embargo sabía sobrevivir Álvaro Uribe siendo más ducho políticamente? ¿Crees que Iván Duque podría sobrevivir o podrá sobrevivir a este pedido cada vez creciente de ciertos sectores para que se produzca un adelanto de elecciones? Mira, en política tienes que maximizar en función de las cosas que tienes polarizadas. Si hay pretensiones subversivas
por realmente producir el derrumbe del gobierno, el derrumbe de Iván Duque, su caída. Mira, adelantar elecciones en medio de todo el fuego que hay, con el único objeto de calmar la situación, puede ser un escenario que él tendría que valorar. En estos momentos, él tiene que contrarrestarlo mostrándose, dialogando, tratando de hacer un ejercicio con las fuerzas vivas democráticas, porque la gente sale a las calles, no todos son terroristas, la inmensa mayoría es la gente de buena voluntad que siente el estrago de la pandemia, siente el estrago de lo que el país está viniendo, sufriendo en los últimos años, y habrá que saber distinguirlo. Allí es donde está la muñeca, y Álvaro Uribe, a quien conozco muy bien, y es un presidente con mucho talante, pues por eso lideró y llevó a Colombia adelante en una etapa muy difícil, dejándole a mi juicio el plato servido al presidente Juan Manuel Santos. Pues seguramente lo tendrá que asesorar, apoyar como hombre mayor, con mucha experiencia en estos temas, estos manejos, que podrían coadyuvar a crear el clima inmediato, lo urgente, tranquilidad. Ahí está el objetivo. Yo he tenido la ocasión también acá en Perú, Miguel Ángel, de conocerlo al presidente Uribe. Vino a dar una charla a una convención minera en Arequipa. Yo era moderador ahí y el amigo Roque Benavides tuvo la fortuna de invitarme a un almuerzo con él y conversamos largo justamente cuando él rompe con Juan Manuel Santos. Ya Juan Manuel Santos era presidente. Y lo curioso es que Iván Duque estaba ahí presente en ese almuerzo y nadie le dimos pelota. Tenemos fotografías con Iván Duque, que era el asistente, entonces el cargamaletas, vamos a decirlo con toda claridad, del señor Álvaro Uribe, y me sorprendió que, siendo, como tú bien dices, una persona, un muchacho para mí, ¿no?, bastante cuajado en el terreno internacional, estaba sentado a mi derecha. Yo le pregunté a Iván Duque qué había hecho por la vida y me contó todo su itinerario en organismos internacionales, el Banco Interamericano de Desarrollo, etcétera. Pero al momento que Álvaro Uribe abría la boca, pues Duque era un sepulcro, silencio total. Y como periodista yo le indagaba a Uribe acerca de sus conflictos con Juan Manuel Santos, que me los contó de una manera muy detallada, incluso llegando al punto en que la visita que le realizó Santos a su casa fue un punto de inflexión y final, donde ya él le dijo: yo no quiero saber nada de usted, como suelen tratarse los colombianos, aún siendo muy amigos todos se tratan de usted, o entre hermanos e hijos y padres, ¿no? Simplemente lo mandó a rodar. Pero en efecto esa situación todavía podría ser capeada con la ayuda, como tú bien dices, de Uribe hacia Iván Duque, su discípulo, a quien además ha llevado prácticamente hasta la presidencia de la República. Vámonos un poco al Medio Oriente, querido Miguel Ángel, para ilustrar también a nuestro público respecto a este conflicto nuevamente desatado. Es la zona de la eterna belicosidad, la Franja de Gaza, la frontera palestina con Israel, controlada por este grupo extremista Hamas. Empezó unos ataques hacia Jerusalén, hacia Ashkelon, una serie de lugares también que yo he tenido la suerte de conocer, y esto ha merecido la respuesta de Israel. En los artículos que tú, además, con mucha brillantez escribes en Correo, has invocado la sensatez para tratar este tema. Explícanos un poco y explícale, siempre en el contexto histórico, a nuestro público qué está ocurriendo ahí en la Franja de Gaza. Claro que sí, César. Fíjate, en primer lugar quiero decir que esa columna que acabo de escribir sobre sensatez para Jerusalén, que está referido a uno de los temas neurálgicos del problema, el problema entre Israel, que es un Estado desde 1948, cuando Ben Gurión, el 14 de mayo de ese año, pues proclama la independencia del Estado sobre la base de una fórmula que había creado la ONU para que se constituyeran dos estados, el de Israel y el de Palestina. Los palestinos no estuvieron de acuerdo y al día siguiente los británicos dejaron todo el territorio de la Palestina, donde hubo el famoso mandato británico sobre ese territorio, derivado de la Primera Guerra Mundial. Le declaran la guerra a Israel y hay hasta adelante años muy difíciles, con la Guerra de los 6 días de 1967, que cambió la geopolítica porque hubo la aparición de los refugiados palestinos, es decir, expulsados de sus tierras
por los judíos que iban avanzando y crearon el fenómeno de los asentamientos judíos. Entonces, ¿por qué te digo esto, este tema de fondo? Porque se está creyendo que el tema entre Israel y Palestina es un tema religioso. No es un tema religioso, o por lo menos el asunto religioso es una de las variables, pero el tema de fondo tiene que ver con los territorios ocupados, con el desplazamiento de los refugiados y con la afirmación de los asentamientos judíos en el tiempo, que ha habido muchas resoluciones de las Naciones Unidas condenándolo, etcétera. En el asunto específico de lo que hemos visto que ha desatado toda esta ira colectiva con manifestaciones recíprocas, se debe que justo al culminar la etapa del tiempo de Ramadán, que es también la ceremonia, la fiesta religiosa más importante, la más sagrada del mundo islámico. Exacto. Ha coincidido, claro que sí, con la fiesta de la bandera de los israelíes que proclama sus gestas. Y entonces, claro, en este marco, la ciudad antigua que conocemos muy bien, la ciudad antigua que tiene los tres epicentros de las religiones, del monoteísmo histórico, del Islam, el Domo de la Roca donde partió en su momento Mahoma en un caballo alado a los cielos, dice el Islam, el cristianismo que es el Calvario, la casa, el centro del Santo Sepulcro donde Jesús muere y resucita, y el Muro de los Lamentos que es para los judíos el punto culmen máximo de la visión totémica del Mesías, de Dios. Entonces hay una cuestión álgida. Normalmente en el templo del monte, en la zona de la mezquita, los árabes le tiran piedra a los judíos que están rezando abajo. ¿Te imaginas ese escenario? Y entonces todo esto ha originado una vorágine de una Palestina que está, a mi juicio, muy crítica, porque en Palestina debería haber un solo gobierno, un solo poder central, con Abu Mazen en Cisjordania, pero resulta que el otro lado, que están separados, por supuesto, por Israel, que la Franja de Gaza está controlada por el Hamas, que para muchos es un grupo terrorista, o lideran una porción bastante subversiva, y ellos, desde la Franja de Gaza, lanzan misiles de reacción a Israel, matan gente, poca, pero matan, y la respuesta de Israel es total, y ha habido, como sabes, en las últimas horas más lanzamientos que han ocasionado muertes. Entonces, todo este asunto, ¿cómo a mi juicio debe abordarse? Como una vez lo planteamos en la propia Israel, cuando hemos estado estudiando la naturaleza de la acción del diálogo por el Cuarteto de Madrid, que está integrado por Estados Unidos, por Rusia, por la ONU y por la Unión Europea, tienen que sentarse a negociar con los dos actores, Palestina e Israel, que no tienen actores o interlocutores válidos. Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel, que en estos momentos, fíjate cómo es, ¿no? Estaba cayéndose porque no pudo formar gobierno. Con todo lo que está pasando en las últimas horas, lo acaba de fortalecer una vez más. Nadie quisiera en estos momentos que él dejara el poder en Israel, pero sin embargo para los árabes es un interlocutor desgastado, y para Israel Abu Mazen bastante mayor, sin reflejos, y al otro lado Hamas mirados como terroristas, y todos deberían coadyuvar a ver una solución, porque a los ojos de lo que está pasándole es que Israel, Estados Unidos se han dedicado, y eso está bien, a arreglar sus problemas con los países árabes. Se ha hecho con Marruecos muy bien, se ha hecho con Sudán, se ha hecho con Emiratos y así con otros más. Entonces, ¿y el tema palestino dónde están? Están dejándolo de lado, se cuenta, se dice, se murmura, se expresa, y entonces hay una hipersensibilidad, porque el tema de fondo central, donde todo va a terminar, no se resuelve, y entonces todo queda como en 1995, cuando en 93, cuando se llegan a los acuerdos con un Bill Clinton al medio y un Isaac Rabin, luego muerto por un fanático ortodoxo sionista, y en el otro lado Yasser Arafat. Esa fue la última vitrina, espejo de una expresión realmente
de querer la esperanza de la paz para el Medio Oriente, para el problema entre Israel y Palestina. Desde ese momento hasta la fecha han pasado muchos años. Yo estuve en la plena segunda intifada, que fue en el 2002, que es el levantamiento violento de los árabes. No se han vuelto a sentar de fondo con las verdaderas ganas para abordarlo. Y creo que aquí Estados Unidos con Joe Biden, que puede tener un nivel de mayor equilibrio que Donald Trump, que se le veía más pegado al sionismo, qué sé yo, puede coadyuvar a promover y a generar un statu quo distinto. Lo inmediato, así como en Colombia, lo inmediato es detener esta ola de misiles de ida y vuelta que se viene produciendo desde la Franja de Gaza hacia Israel, y por supuesto la respuesta de Israel, que en el paquete completo, ¿qué es lo que busca? Le pide a los árabes palestinos que los dejen vivir en paz y que acaben con esa visión de que van a ser extinguidos, como lo dice la propia constitución de Irán, que no es un país árabe sino persa, pero es el mayor país con chiitas del Islam en el mundo. Y al mismo tiempo los árabes le piden a Israel que entregue, que desocupe los territorios que les pertenecen. Yo creo que a los dos les pertenece todo, porque la historia ha sido así. La Palestina ha sido el lugar el recinto habitual, así como después del éxodo, la suerte de ser la tierra prometida, también ha sido la casa del recinto de los árabes. Finalmente fueron hijos de Abraham los dos que le dieron ese aliento a las dos comunidades de Ismael y de Abraham y del mundo judío. Así es, y de Isaac. Son las dos fuentes efectivamente que deberían hermanarlos. Bueno, solamente falta mencionar el antecedente histórico previo a la independencia declarada de Israel por Ben Gurión, como tú bien has recordado, Miguel Ángel, en mayo de 1948, a la resolución de Naciones Unidas que determinó la partición de los territorios palestinos, que fue en noviembre del año 1947. Tú sabes muy bien que un peruano, Arturo García Salazar, padre del que fuera después canciller Arturo García García, en la época de Morales Bermúdez, diplomático por supuesto de carrera, fue uno de los miembros de la UNOPS, este organismo creado por Naciones Unidas, conjuntamente con otros miembros también, Osvaldo Araña, por ejemplo, de Brasil, Osvaldo Araña presidió la sesión famosa de Naciones Unidas en la cual se aprueba esta partición, pero hubo representantes de Paraguay, de Uruguay, peruanos y guatemaltecos. Recuerdo a una familia García Granados, porque yo tuve ocasión de estar precisamente al cumplirse 60 años de la partición de los territorios palestinos. Mi punto de vista, tú lo puedes objetar y con eso terminamos esta conversación, es que esa delimitación no se hizo bien. Hay sectores dentro del pueblo israelí que lo reconocen. Si uno mira el mapa y tal como se determinó la delimitación de los territorios palestinos y de lo que le corresponde a Israel, me da la impresión, querido Miguel Ángel, que no se hizo bien, y ahí está probablemente la mata de esta situación conflictiva. Como bien señalas, Ben Gurión dijo, de una vez hay que aprovechar el momento. Ben Gurión era tan inteligente, proclamó la independencia y al día siguiente le declararon la guerra a todos los vecinos árabes. Entonces es una situación de verdad que tiene largos años de inestabilidad y que hasta ahora, como bien has relatado, no se ha podido solucionar. Pues fíjate, César, primero agradecerte que te hayas referido a Arturo García Salazar, que fuera presidente de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional, con su padre, el embajador Arturo García, que trabajé en la Sociedad Peruana de Derecho Internacional en la Cancillería 17 años, siempre lo recordamos, parte de esa famosa comisión de Hunskell con Arturo García Granados, etcétera, que fue extraordinaria porque le dieron justamente ese plano, fueron in loco a hacer un trabajo al propio territorio y la dividieron en dos, en territorio para Israel y para Palestina. Y como muy bien dices, a mí siempre me ha parecido geopolíticamente bastante complicado separar a Cisjordania de la Franja de Gaza. Es decir, los territorios, sobre todo de una zona, primero pequeña y segundo sensible, no ha sido el mejor. Mira,
en estos momentos en el territorio de Israel, dentro de Israel, tienes árabes israelíes que son más o menos 2 millones de los 9 millones de habitantes que tiene Israel. 2 millones son árabes israelíes. ¿Quiénes son ellos? Los que nunca llegaron a ser desplazados o se quedaron, hicieron lo posible, pero son árabes, pero tienen el corazón muy palestino. Entonces, junto a ellos, los de la Franja de Gaza, que son los palestinos propiamente dicho, y los que están en Cisjordania, están diseminados. Eso no puede ser, eso no puede operar. Entonces, las delimitaciones y las demarcaciones, como no están completadas, ahí está el problema de fondo, porque si no están completadas, mi querido César, no cualifica, según Israel, porque la mayoría del mundo pensamos distinto, que no es un Estado Palestina. ¿Te das cuenta? Cuando Palestina tiene todos los elementos, por alguna razón ya es un miembro observador de la ONU, pero no es miembro pleno por estas oposiciones que todavía hay. Allí es donde debería trabajarse el escenario de fondo, y el Cuarteto de Madrid, que tiene grandes especialistas europeos que conozco muy bien, deberían meterle mano para otra vez sentarse en la mesa de negociación y ver el tema de fondo de los territorios y ver el tema de la negociación de Jerusalén, que debería ser, por la sensatez de las circunstancias, un territorio, un espacio con una autoridad internacional, sin sentido de pertenencia absoluto, porque los dos lo quieren, y entonces si los dos lo quieren no vamos a lograr nada. Hay que buscar a equitas, que es el sentido histórico de la negociación internacional. Así es. Como siempre, Miguel Ángel Rodríguez Mackey, tan didáctico, tan pedagógico, tan claro y objetivo frente a este problema que es sumamente sensible. Aquí no tomamos partido por ninguna de las facciones, salvo rechazar, eso sí, yo por lo menos lo hago enfáticamente, la acción terrorista del grupo Hamas, porque es consecuencia, evidentemente, del escalamiento de una fricción y una conflictividad que hasta ahora no termina. Y hablando de hasta ahora no termina, recuerdo una frase de Jorge Luis Borges referido al ajedrez, que precisamente nació en el mundo árabe. Él decía del ajedrez: en el Oriente nació una guerra que hasta ahora no termina. Y esto parece ser el conflicto de Israel también con Palestina. Es una guerra que hasta ahora no termina. En el ajedrez las variantes han ido modificando, mejorando, optimizando, y por lo tanto esa guerra continuará. Muchísimas gracias, Miguel Ángel, de verdad un gusto siempre conversar contigo. Gracias, César. Buenos días. Muy buenos días. Ha sido Miguel Ángel Rodríguez Mackey, un gran internacionalista, dándonos cuenta de lo que está ocurriendo en la hermana República de Colombia y también en la Franja de Gaza, en los territorios ocupados en frontera de Palestina con Israel. Hay golpes en la vida. Yo sí sé, para golpes y hematomas use Irudoid. Los golpes de todo tipo son frecuentes, por lo que debe usted tener siempre Irudoid en la casa y a la mano. Búsquelo en su farmacia favorita con la garantía de Deutsche Pharma. Irudoid alivia de golpe. Arranca tu día con el magazine más dinámico del Perú. Noticias, entrevistas, efemérides, política, espectáculos y todos los deportes, las eliminatorias al Mundial, la Liga 1 y la Champions. De lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y por TVO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Los astros te serán propicios en TVO. Por Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. A veces es difícil elegir qué mascota tener. Gato. Perro. Gato. Pero para elegir tu lote... Facilote. Obvio. Porque comprar tu lote es facilote. Elige cómo. Ingresa a terreno.pe o llámanos al 616-9009. Centenario.